Hola chicos, en esta ocasión les voy a hablar de geometría. Vamos a ver perímetro y área de cuadriláteros. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados. ¿Listo? Para empezar tenemos este problema. En este problema dice que hay una persona que desea cercar el contorno de la granja y la granja o el terreno es rectangular. Entonces esta persona toma la medida de los lados de ese rectángulo, de ese terreno rectangular. ¿Cómo hace para saber cuánta cerca necesita para cercar todo el terreno? Entonces lo que tiene que hacer es determinar el perímetro de ese terreno. ¿Y cómo se determina el perímetro? Se determina sumando todos los lados. Entonces en este caso habría que sumar 120 más 400 más 120 más 400, ¿cierto? Cuando sumen esos cuatro valores, entonces el resultado será el perímetro. ¿Y qué unidades va a tener el perímetro? Como es una suma, tiene las unidades de longitud que tenga cada lado. En este caso, el perímetro será en metros. ¿Listo? El valor que les dé esta suma en metros. Bueno, la siguiente actividad piden que puedan medir con una regla o con una cinta métrica el contorno de un objeto que tengan en su casa y que sea rectangular o cuadrado o romboide o trapecio o trapezoide. ¿Qué objeto puede ser ese? Puede ser, digamos, un celular es rectangular, puede ser un computador, puede ser el televisor, puede ser un cuadro, puede ser un cuaderno, un libro, ¿cierto? Cualquiera de estos objetos. Entonces lo van a medir, le van a medir sus lados de esta misma manera y van a determinar qué medida tiene. Esa medida obviamente será en centímetros. Y van a responder estas preguntas. La primera, ¿cuál de las formas de las figuras planas vistas tiene el objeto que ha medido? Entonces, de estas figuras planas que les dije acá, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio o trapezoide, el objeto que ustedes escojan y que midan, ¿qué figura es? Entonces, por ejemplo, si escogieron un celular, va a ser un rectángulo. Si escogieron un cuadro que tengan en la casa, puede que el cuadro sea cuadrado, ¿cierto? Entonces, tienen que acá colocar qué figura tiene el objeto que escogieron. ¿Cuánto es la suma total de las medidas del contorno de dicho objeto? Entonces, van a hacer lo mismo que hicimos en este ejemplo. Van a tomar las medidas y van a sumar todos los lados. Y ese es el valor que van a colocar acá. ¿Qué es el perímetro de una figura? Entonces ahí ya les expliqué cuál es el perímetro de una figura, ¿cierto? Ya se los expliqué por acá. Como tercera parte, van a calcular el perímetro de cada una de estas dos figuras. Ya les expliqué cómo se calcula, ¿cierto? Sumando las medidas de los lados. Y el resultado va a tener de unidades la unidad que tenga los lados. Entonces, en este caso será el valor que les dé esta suma y será en kilómetros. Y en este caso será en centímetros. Acá no me salió, pero acá también son 10 centímetros y 15 centímetros. Sino que se me recortó esa imagen ahí y no me salieron los centímetros. Y eso entonces es el perímetro. Recordemos entonces que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Ahora vamos a pasar al área. El área es la medida de la región o superficie encerrada por la figura. Acá quiero que tengan en cuenta algo. Miremos acá. El perímetro va a ser la medida de los lados, lo que en este caso está en rojo, pero el área es lo que está acá en blanco encerrado dentro de ese perímetro, ¿sí? El área es esta superficie, lo que está adentro de la figura. En cambio, el perímetro es solamente esta línea roja, ¿cierto? Que forma un cuadrado en este caso o un rectángulo en este caso. Eso es algo que quiero que tengan claridad, ¿sí? El perímetro es la longitud del borde. En cambio, el área es esta superficie de acá adentro. Entonces, para hallar el área utilizamos algunas fórmulas. Si se trata de un cuadrado, el área será el lado al cuadrado, es decir, si el lado, por ejemplo, de este cuadrado fuera 2 centímetros, entonces, o bueno, digamos 3 centímetros, si el lado de este cuadrado fuera 3 centímetros, entonces el área sería 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, ¿cierto? Entonces sería 9 centímetros al cuadrado. Y acá en este rectángulo,
Entonces el área del rectángulo es base por altura. Entonces digamos que la base de este rectángulo es 3 y la altura es 2. ¿Cuál sería el área? Pues sería 3 por 2. Si son centímetros, entonces 3 centímetros por 2 centímetros, eso me daría 3 por 2, 6 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, las unidades del área siempre se dan al cuadrado, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, metros cuadrados. La unidad que tenga cada lado, pero al cuadrado. ¿Qué es el cuadrado? Es como un 2 chiquitico ahí arriba de exponente. Bueno, entonces acá en esta parte lo que le piden es identificar con un color el perímetro y con otro color pintar por dentro el área de todas estas figuras. ¿Sí? Y entonces le hacen la pregunta, ¿el borde que han reteñido de color rojo corresponde a qué? Entonces yo les expliqué ya, los bordes son el perímetro y la superficie de adentro es el área. Y eso es lo que le están preguntando, ¿cierto? Para calcular el perímetro, ¿qué se suma? También ya se los expliqué. El perímetro se expresa en unidades de ¿qué? También ya les dije, en unidades de longitud, ¿cierto? La región que han coloreado de color amarillo se denomina ¿cuál? La de adentro, ¿cómo se llama? Ya se las expliqué. Y sigue esta última parte, determina el área de estos cuadriláteros. Entonces, recordemos, la fórmula para hallar el área de un cuadrado, este es un cuadrado, ¿cierto? Porque tiene todos los lados iguales. Este es un rectángulo porque tiene la base, las dos bases son iguales. Y las dos alturas también son iguales, pero base y altura son diferentes. Entonces por eso es un rectángulo, porque un lado es más grande que el otro, ¿cierto? Entonces, el área de un cuadrado como es lado por lado. En este caso sería este lado por este lado de acá, estos dos nomás. O lado al cuadrado o lado por lado. Y el área de un rectángulo, ¿cuál es? Es base por altura. Entonces en este caso sería esta base por esta altura. ¿Qué unidades? Decímetros, esto dm significa decímetros, decímetros al cuadrado, le ponen un 2 ahí arriba chiquitico de exponente. ¿Y qué unidad tendrá este valor de acá? Del área, metros al cuadrado. Y esa sería toda la actividad, muchachos. Entonces recordemos, para tener presente en este tema la diferencia entre perímetro, que es el borde exterior, y área, que es la superficie de adentro. Que el perímetro se haya sumando todos los lados y que el área se haya teniendo en cuenta estas fórmulas. Si es un cuadrado, entonces lado por lado o lado al cuadrado, y si es un rectángulo, entonces base por altura. Que el área tiene medidas, unidades al cuadrado, ¿cierto? Metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado, y que el perímetro tiene unidades lineales, centímetros, kilómetros, metros. Y eso sería todo.